vez más. El tiempo avanza y no se detiene. En esta ocasión vamos a estar trabajando con el sistema gestor de base de datos o el DBMS, Database Management System. Ese sistema gestor de base de datos, como habíamos conversado en otro momento, permite la manipulación de datos, la administración de base de datos. Entonces, vamos a crear una base de datos. Este es SQL Server, el management de SQL Server. Aquí pueden ver el panel de donde vamos a ver las bases de datos creadas. Yo ya tengo una aquí que se llama base da curso y tengo una Hola Mundo. Vamos a crear una nueva ahora en el ejemplo que vamos a ver. Y para ello venimos a la opción de New Query o Nueva Consulta. Cuando hacemos clic en New Query o en Nueva Consulta, vamos a tener la siguiente ventana que nos va a permitir entonces escribir las líneas de código que nos van a permitir pues crear las diferentes opciones que queramos. Pues vamos de una vez. Y el primer comando que vamos a utilizar es el create database. Create database, le voy a llamar en este caso mi data 1. Ese sería el nombre de la base de datos. Sencillo. La seleccionamos y le damos a execute, ejecutar, o también podemos darle F5 y ejecutamos el comando y dice que el comando ha sido completado exitosamente. Es decir, que la base de datos se creó. Es interesante, ya después de haber creado la base de datos, cualquier otra operación que vayamos a utilizar, tenemos que decirle al DBMS qué base de datos vamos a utilizar, porque hay otras. Entonces, utilizando el comando use, hago la salvedad de que este comando hay lenguajes de SQL, MySQL o MySQL o SQLite, que hay algunas funciones de estas que no, algunos de estos comandos, uno de estos operadores que no funcionan. Bien, use y colocamos el nombre de la base de datos. Esta no me aparece ahí porque deberíamos de actualizarla para que ya él la reconozca como tal. Y ahora cuando comencemos a escribir my data 1 debería de aparecer aquí en este renglón. Vamos a ver mi data 1. Vamos a actualizar de nuevo. Vamos a buscar aquí y está creada aquí mi data 1. Ya la base de datos está creada. Perfecto. A ver si estamos escribiendo mal. Vamos a escribirlo. Debería de aparecer ahí, pero bueno, si no aparece, bueno, ahora me la marcó. Mi data 1. La seleccionamos y le damos a ejecutar. Dice que el comando fue completado exitosamente. Este comando lo que hace es que me dice que vamos a estar haciendo uso de la base de datos mi data 1. Ahora vamos a crear la tabla. Recuerden que las bases de datos son alimentadas a través de tablas. La información está organizada a través de tablas. Entonces vamos a crear una tabla con el comando create table y el nombre de la tabla. Le vamos a poner clientes a esta tabla. Entonces abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y colocamos punto y coma. Parte de la sintaxis de SQL. Si no trabajamos con su sintaxis, podríamos tener error. Bien, entonces voy a tener un comando, un campo. Recuerden que las tablas están compuestas de diferentes campos, que son los encabezados, vamos a decir, de las tablas, que van a identificar. Vamos a tener el ID del cliente. Voy a poner cliente sabiendo de que nos dirigimos a cliente. Hay que indicar el tipo de datos que va a tener ese campo y lo podemos separar con coma. Entonces, otro campo que vamos a tener es el campo de nombre, _clear. No puede haber espacio en los nombres que vamos a escribir. Y vamos a colocar aquí el tipo de datos. Varchar, hay que indicar la longitud que va a ocupar. Le vamos a dar 50 de longitud, para que él pueda identificar que está separando un campo de otro
se debe de colocar coma. Bien, o sea que si voy a colocar otro campo, coloco una. Vamos a colocar otro campo que se va a llamar apellido. En apellido también vamos a poner el nombre, el tipo de datos, le vamos a poner la misma longitud, 50. Y vamos a colocar un último campo. En realidad me gusta organizarlo de la siguiente manera. Así, que se vea de esta manera, es mucho mejor. Vamos a colocar también el teléfono _client. Y en este caso vamos a ponerle nvarchar y le vamos a asignar 12 caracteres. 12 caracteres porque ahí estaríamos incluyendo lo que son los guiones. Si no va a incluir los guiones, podemos utilizar un número entero y podemos utilizar 9, que sería en nuestro caso en República Dominicana la cantidad de números del teléfono. Como estamos incluyendo los guiones, entonces estamos asignando 12. Seguimos, ejecutamos esta línea de comando y la tabla se va a crear exitosamente. Comando completado exitosamente. Si actualizamos de este lado, pues vamos a tener la base de datos mi data 1, y si desplegamos aquí este menú en la opción de tablas, pues vamos a ver que se ha creado la tabla que se llama clientes. Mirenla acá, aquí está la tabla clientes, y si desplegamos la tabla clientes en columna, vamos a ver las columnas que hemos creado. Aquí están el ID, nombre del cliente, el apellido del cliente y teléfono del cliente. Podemos también hacer la siguiente consulta dentro de ese mismo query. Podemos hacer un select. ¿Qué hace este comando? Este comando nos va a permitir ver todo lo que posee la tabla cliente. Él nos ayuda. Todo lo que posee la tabla cliente. Seleccionamos, le damos a execute. Y como no le hemos insertado nada, miren como ya me muestra aquí la estructura de la tabla, que fue lo que yo inicialmente pues estuve desarrollando. Entonces ahora vamos a insertarle información a la tabla. Para eso necesitamos el comando insert into. Nos va a permitir trabajar los diferentes datos a la tabla. Aquí tenemos el campo ID _clear, tiene que ser igual, tal cual como está en la tabla creada. Tenemos el nombre clear, coma, teléfono _clear. Solamente son esos campos. Okay, vamos a sacar esto de aquí y me falta un comando aquí. Insert into, tenemos que colocar el nombre de la tabla, que es cliente, aquí, y decirle que son los valores. Y ahora sí vamos a decirle que, por ejemplo, el primero es un número, el segundo vamos a poner José como nombre. Vamos a borrar esta parte aquí, porque ya aquí estamos trabajando con los datos directamente. Debe de estar dentro de comillas. Si es texto, debe estar dentro de comillas. Nombre, después va el apellido. Cuevas, vamos a ponerle su comilla. Y el número de teléfono. Como el número de teléfono pusimos un dato de tipo nvarchar, que también es cadena de caracteres.
entonces podemos utilizar también los números y letras, y como le vamos a agregar los guiones, no hay ningún tipo de problema. Entonces vamos a colocarle aquí, lo cerramos, ponemos un punto y coma. Si ejecutamos esa línea de comando, fíjense que está vacía la tabla. Dice Q, dice que una fila fue afectada porque fue una sola fila que agregamos. Si volvemos y ejecutamos el select, ahora va a pasar algo maravilloso. Van a aparecer las informaciones que hemos insertado en nuestra tabla. Miren aquí, el código es 1, el ID del cliente, José, el apellido de Cuevas y el número de teléfono que agregamos. Si yo quisiera agregar otro cliente, yo puedo repetir esta línea de código, la repito y solamente tengo que cambiar el nombre y el código, obviamente. María, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí Alcántara, familia mía, y el número de teléfono le vamos a variar los dos últimos números, y el código debe ser diferente. Recuerden que el código, los ID en una tabla, son valores únicos que van a identificar esos campos, esos registros a un cliente en este caso. Si ejecutamos esa línea de código, pues vamos a ver como resultado, ahora se han agregado 2 filas. Miren qué bien, ya esa tabla está tomando la información. Entonces con este código nosotros podemos crear una base de datos, decirle que me utilice esa base de datos. Aquí yo creo una tabla con esas indicaciones. Con este comando puedo ver toda la información de esa tabla, y con este comando puedo insertar información a esa tabla. Tomar en cuenta, colocar las comas donde van. Cuando esté insertando debe de ser comillas simples, separado por coma cada campo, y al finalizar cerrando el paréntesis y colocando punto y coma. Es parte de la sintaxis del lenguaje. Si se violenta, entonces va a dar error. Seguimos avanzando, no nos detenemos. En otro próximo video vamos a ver cómo podemos modificar una tabla luego de haberla creado, o modificar un campo, o eliminar una tabla, o eliminar una base de datos. Otros comandos que vamos a ver más adelante. Vamos allá.